Las 8 de la noche en La Delfina. Nicolás está al aire con nosotros, le agradecemos enormemente el tiempo. Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por llamarme. No, el gusto es nuestro. Bueno, contame primero un poco de la charla y después te voy a preguntar, vamos a spoilear aunque sea un poquito de cómo va a ser la charla y me vas a contar, aunque sea brevemente, cómo era nuestra provincia, nuestra tierra hace tantos años. Pero contame algunas cosas de la charla primero. Bueno, sí, la charla va a ser más que nada una introducción en cómo era nuestro ambiente, digamos, nuestros campos, nuestra zona, en la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Porque hace más o menos 10.000 años, porque hace 10.000 años cuando termina la era de hielo, justamente. Entonces, hasta ese momento era bastante distinto el sur entrerriano y bueno, un poco toda la región pampeana en realidad tenía cierta similitud, así que el sur entrerriano y la provincia de Buenos Aires, el sur santafesino, tenían ciertas similitudes, pero distinto a lo que es hoy, ¿no? Así que de eso voy a mostrar a ver qué animales había, cómo eran las plantas y qué pasó después también, ¿no? Después de que se extinguen los animales, qué pasó, cómo se formó en nuestro paisaje actual. Ajá, y ha cambiado muchísimo, ¿no? Digo, tiene poco o nada que ver estos tiempos con aquellos años. Y bueno, como vos decías, como para spoilear un poco la charla, mira, pensá que hasta hace 10.000 años tenías acá en toda nuestra zona mamíferos que pesaban más de 1 tonelada. O sea, la mayor parte de los mamíferos, la mayoría de las especies que uno veía en el campo, digamos, pastando, eran mamíferos de más de 1.000 kilos. Uh-huh. Hoy en día, por ahí si uno lo dice así no parece tanto, pero hoy en día no tenemos ningún mamífero de más de 1.000 kilos en toda América del Sur. El mamífero más grande nativo es el tapir, que es este tipo, viste, mamífero grande con trompa, que vive ahí en Misiones, por esa zona, que pesa 300 kilos, no llega a media tonelada ni siquiera. Es el mamífero nativo nuestro de hoy más grande. Y después, bueno, las vacas, los caballos, pero son traídos de Europa, no son nativos. Uh-huh. Así que imagínate que el ambiente, si vos tenés un montón de mamíferos de más de 1 tonelada, todo el ambiente te cambia, porque tiene que haber plantas para abastecer la biomasa de esos mamíferos, agua, tiene que haber un montón de ambiente, de condiciones paisajísticas, ambientales para abastecerlos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto cambió la tierra? ¿Cuánto cambió, no sé, viste que digamos, ha cambiado mucho la geografía de estas tierras en tantos años? ¿Cuáles son los cambios más significativos? Bueno, eso también es importante porque, por ejemplo, 10.000 años para la historia de la Tierra es nada, es hace unos minutos para la historia de la Tierra, pero más allá de eso, la geografía cambia todo el tiempo, a pesar de que fue hace poco la extinción de estos animales. Por ejemplo, al decir uno la era de hielo, se está refiriendo a un momento en el que hacía más frío en el mundo, ¿no? Uh-huh. Acá en el sur entrerriano no teníamos hielo, no nevaba seguramente en ese momento, sino que era un clima un poco más fresco, digamos, qué sé yo, un ambiente como el norte de Río Negro en la actualidad, digamos, una cosa así, ¿no? Y como era una era de hielo, vos tenías mucho más frío en el mundo, entonces tenías mucho más hielo en los polos, sobre todo, ¿no? En la Antártida y en el polo ártico. Sí. Si tenés más hielo, que es agua congelada, entonces tenés menos agua en los océanos, porque esa agua está más congelada. Entonces, el nivel del mar era mucho más bajo que el de hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, teníamos más costas en Argentina. En lo que hoy es el territorio argentino, tenías 200 kilómetros más de tierra para adentro del mar. Imagínate vos que todo en la cabeza nuestra tenemos todo el mapa de Argentina, ¿no? Con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con esa panza y la bahía San Borondón, bueno, eso no existía, por ejemplo, porque la costa estaba mucho más adentro. Sí, tremendo. ¿Te das cuenta? Sí. La geografía era totalmente diferente. Sí. Y bueno, y cada vez que va cambiando el clima, cada vez que se va volviendo o más cálido o más frío, va pasando esto, se van moviendo las líneas de costa y la geografía va cambiando. Uh-huh. ¿Y a partir de qué va cambiando? ¿O qué cosas fueron cambiando para que se modifique tanto? Y en los últimos miles de años tiene que ver con esto, tiene que ver con que o se calienta o se enfría la tierra, y eso más que nada está vinculado con las corrientes marinas. Entonces vos tenés momentos en los que
las corrientes marinas, digamos, se vuelven más, ¿cómo decirlo? Como se vuelven menos salinas por ahí, entonces ocasionan que las corrientes se vuelvan más fluidas o más cálidas y bueno, se produce un calentamiento. Y si pasa lo contrario, se produce un enfriamiento. Cuando se produce un calentamiento pasa exactamente lo contrario de lo que yo te contaba recién. Claro. Por ejemplo, si hay un calentamiento se derrite más hielo. Entonces, si se derrite más hielo tenés más agua en los océanos. Si tenés más agua, el nivel del mar aumenta y te tapa, no sé, toda nuestra región, por ejemplo, estaría casi tapada de agua marina. Sí. Claro, es tremendo. Así que, bueno, y es de lo que se habla a partir del calentamiento global, ¿no? De los riesgos que tiene el cambio climático. Exacto. Por eso es muy importante, por ahí es muy complejo a veces explicar para qué sirve la paleontología, para qué le sirve, ¿no?, al ciudadano cotidiano, ¿no? Pero bueno, vos fíjate que yo comentándote estas cositas, ya a uno se le viene a la cabeza lo que hoy en día está muy en boga, que es el calentamiento global provocado por nosotros, más que nada, por el ser humano o acelerado por el ser humano. Sí. Entonces, vos fíjate lo importante que es entender lo que pasó en la Tierra antes para ver qué medidas podemos tomar hoy, ¿no? Para los futuros calentamientos globales. Nicolás, la charla va a ser el viernes, como decíamos recién, a las 8 de la noche en la Delfina, con entrada libre y gratuita, con cupos, así que hay que anotarse, ¿no? Para no quedar afuera. Exactamente, sí. La charla, bueno, está, como bien mencionaste, auspiciada por la Municipalidad y por el Museo Almeida, también, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales y Arqueológicas, que está ahí en el centro. Y bueno, espero también si podemos mostrar capaz algunos fósiles, tengo que arreglar bien si puedo llevar algo a la charla. Sí. Así que por ahí algunos de los materiales de los que voy a hablar, por ahí se van a poder ver ahí en persona, o una réplica por lo menos, o algo. Sí. Y casi todos los animales que voy a mostrar ahí, o lo que voy a hablar, además, están en exposición en el Museo Almeida. Entonces, la gente, además de ir a la charla, si un día cualquiera van a visitar el museo, van a ver todo lo que yo mostré ahí. Espectacular. Te agradezco mucho el tiempo, que les vaya muy bien el viernes, seguramente va a haber un montón de gente ahí escuchándote, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar. Hasta pronto. Paleontólogo es Nicolás Chivento, que recién escuchabas, que va a dar esta charla el viernes 28 de febrero a las 8 de la noche en la Delfina. ¿Cómo era el paisaje de nuestra provincia hace miles de años? ¿Qué animales y plantas habitaban la región? ¿Cómo fue cambiando hasta la actualidad? Una charla con doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Bueno, va a darse ahora en las próximas horas y es súper recomendable. 20 de las 11, amigos, hasta el